Y como les decíamos al inicio del programa, está ya con nosotros el abogado Pedro Mendoza. Él es experto en educación. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchos candidatos han expresado sus propuestas a nivel educativo para el país. ¿Usted cree como experto que están alineadas con la realidad actual del Ecuador? Buenos días, María José. Siempre es un gusto estar acá compartiendo cualquier tipo de experiencia, cualquier tipo de situación jurídica en el ámbito de educación. Bueno, antes que todo, nosotros debemos analizar las propuestas de los presidenciables que más parecen copia y pega en muchos de los casos, ¿no? Todos ofrecen educación gratuita. Hay que recordar que en el Ecuador ya existe un sistema de educación nacional que es gratuito. Entonces, como que referir a lo mismo no es la solución. Hoy en día vivimos verdaderamente en el ámbito educativo. Quien les habla es defensor técnico de muchos colegios, en los cuales la experiencia prácticamente nos da a tener una preocupación muy alta. Muy pocos candidatos, casi ninguno, hablan del sistema, de la transformación del sistema de la educación hoy en día, ¿no? Básicamente, del estudio que hemos realizado, dos hablan del tema educativo, pero mencionando una transformación o un cambio. El uno, por ahí estábamos escuchando a este señor del MP, no recuerdo cuál es el nombre ahorita, lo comparan mucho con Mario Bros, pero en todo caso, más de quererle subir el sueldo a ellos, decía que le daba una protección a los maestros. Yo creo que no es realmente una propuesta clara. Y el otro candidato, que es el candidato Jimmy Girala, que habla de una educación dual, que ese es un tema que vamos a hablar un poco más adelante, de qué se trata y que es muy interesante, ¿no? Sí, ya justamente la educación dual se ha venido también implementando en procesos anteriores. Hablan de financiamiento, hablan de reducir la brecha entre el campo y la ciudad, hablan de introducir mayor tecnología, especialmente en las zonas rurales del país, pero no dicen cómo. O sea, lo que me pregunto es, todo esto necesita recursos y el país está quebrado. Entonces, esa es la preocupación que tenemos los ecuatorianos, porque se pueden quedar en testimonios muy bonitos, pero ¿cómo se hará en realidad? Mire, la educación dual no es un tema nuevo, ¿no? Prácticamente en el Ecuador, hablando de un tema de alguien específico que lo trajo, los salesianos, no sé si recordemos que los salesianos en el Ecuador tienen algunos colegios, venían desde Europa con este tema de educación dual, que básicamente corresponde a la enseñanza con un tema de la práctica, ¿no? Muchos países, como Países Bajos, Montenegro, Francia, aplican este sistema de educación dual, y no quiere decir que ponen al estudiante a trabajar, sino que cogen al estudiante, lo forman, le dan teoría y le ponen a practicar la teoría. Y justamente eso ayuda a que el estudiante coja experiencia y salga a un campo laboral luego de graduarse, de bachiller, poder estudiar y trabajar, porque hoy en día todos sabemos que el trabajo es uno de las mayores necesidades que tenemos como ciudadanos, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante, de mucho estudio. De hecho, nosotros al escuchar, bueno, digo nosotros porque somos un equipo de gente que está preocupada en el ámbito educativo, decimos educación dual y, ojo, lo plantean. Como usted dice, gente que plantea el tema de la tecnología, de la inteligencia artificial, que hoy en día incluso hay estudios de que si realmente es necesaria la inteligencia artificial o nos está haciendo inútiles. Por ejemplo, hablan mucho de inteligencia artificial, que un bot y todo lo demás, pero realmente es preocupante que en la sociedad que hoy vivimos, sin las herramientas necesarias, se aplique inteligencia artificial sin capacitación, sin formación, es un desastre. Entonces, sí, es un tema que hay que rescatar de los presidenciales hoy en día, ¿no? Así es, pero permítame insistirle, yo sí quisiera conocer y analizar con usted cómo lo van a hacer. Es decir, están diciendo y dando propuestas, ideas, pero no están señalando cómo. Sí. O sea, un poquito cuéntenos como asesor, consultor, sí, cómo usted percibe estos testimonios que no tienen un fundamento técnico. No tienen un fundamento técnico, primero, porque no lo dicen como ustedes mismos, no dicen cómo lo van a hacer. Y segundo, no dicen dónde sacan los recursos. Hay que tener claro que la propuesta suena bonita. Hoy en día los ejes son tremendamente específicos, seguridad, salud y todo lo demás. Y efectivamente, cuando dice voy a implementar tecnología, pero si tiene un maestro que no tiene la capacitación de ni siquiera cómo afrontar su realidad actual, un tema suena demagogo. O sea, no tiene sentido. Y obviamente no solamente pasa por el tema del dinero, sino que pasa por el tema de la inversión. Hoy en día se le recortó a la educación
un presupuesto considerable. No quiero politizar el tema de la educación, que tampoco es dable, porque la educación totalmente apolítica debería ser siempre. Sin embargo, la realidad de hoy en día, de decir voy a implementar computadoras, voy a implementar tecnología, definitivamente es un tema, además de ser demagogo, es un tema totalmente falso, escueto. Ni siquiera tienes que decirle cómo lo voy a hacer, sino realmente si lo estoy aplicando en la actualidad. Porque estamos hablando de que la educación en el Ecuador ha tenido no una transformación, sino tras pies, como dicen por ahí. Entonces, la preocupación altísima, y perdón que me salga un poco del tema porque hay tantos tópicos que uno tiene que hablar también como educador, es que hoy en día los colegios sufren, y no solamente los públicos, sino los privados, de la carencia de conocimiento de cómo aplicar la norma. El Ministerio de Educación tiene una ley orgánica de educación intercultural, su reglamento, que siempre está cambiando, y cambiando porque quienes las hacen no viven la realidad educativa, no viven los conflictos reales que existen en la comunidad educativa. Y esto aquí es preocupante, porque hay estudiantes que caen en depresión por este tipo de cosas. Los colegios no hacen nada. Y no digo que los colegios deben ser la solución de las familias, pero el colegio es prácticamente la segunda casa de muchas personas, de muchos estudiantes. Entonces, créanme que es preocupante que dos presidenciables, a uno que solamente hablaba del tema del dinero, de darle más bonificación a los maestros, y el otro que definitivamente hablaba de una solución de que una educación dual, ¿cómo lo va a hacer? Porque ahí lo hablaba, él sí lo decía, a los empresarios que acepten esta educación dual le vamos a dar beneficios tributarios. Y ojo con algo, no significa de que la educación dual debe ser temporal, la educación dual debe ser permanente, debe ser no solamente desde el colegio, sino hasta en el ámbito universitario. Pedro, entonces, si los recursos son escasos, ¿cuál usted cree que son los aspectos más cruciales que deberían abordarse primero? O sea, déjense de tanta cosa, sí, sino que esto es lo medular, dedíquense a esto. ¿Qué diría usted? Definitivamente la capacitación de los docentes. El sistema educativo nacional tiene tanto material, usted no tiene idea cuánto material tiene el sistema educativo nacional, resoluciones, como no están contempladas en la ley, lo subsanan con una resolución ministerial, que no es malo, es bueno, pero usted no puede sacar 10 resoluciones a la semana o ni siquiera 10 resoluciones al mes. Tiene que hacer ahínco. De hecho, los asambleístas hoy en día, que muchos están preocupados por temas que definitivamente son de primera necesidad, como la seguridad y la salud, pero la transformación, el que verdaderas personas que conocen el tema educativo entren a transformar bajo las realidades, porque el sistema educativo tiene mucha teoría, ¿verdad? Pero tiene realidades, y las realidades son tales como decirle al asambleísta, mira asambleísta, la ley no contempla el que el uso del celular sea un uso desmedido. Recién salió una resolución hace como 2 o 3 semanas del uso del celular. Al principio decían, bueno, que es una herramienta tecnológica. También es una mala herramienta para tener o dar mal uso dentro de las instituciones educativas. Entonces, todo esto en el sistema educativo, créame que hay que tomarlo en cuenta. Hay que considerarlo. No solamente salir a hablar, sino también decirle a los políticos, a aquellos que nos están ahorita no convenciendo, sino dándonos esa píldora de decir, voten por mí, decirles, oye, la realidad está acá. El docente no sabe cómo aplicar rutas y protocolos, el docente no sabe cómo abordar un caso de abuso, el docente no sabe, el docente cree que está desprotegido. Hoy en día el docente dice, no, el estudiante hace lo que le da la gana, pero ¿por qué se lo permite? Si siempre a los DS que nosotros tenemos permanente comunicación, le decimos, el estudiante hace lo que le da la gana porque usted se lo permite. No hay otra cosa más, no hay otra situación real de dejarle claro al docente que si lee la ley, si se capacita en cómo aplicarla, si se capacita en cómo abordar, definitivamente va a tener otro tipo de tratamiento, otro tipo de resultado. O sea que usted como experto dice que hay que priorizar más la formación docente frente a la infraestructura, por ejemplo. O sea, la experiencia usted le dice que lo que está faltando, o sea, la médula de los problemas en la educación
ecuatoriana es el tema que nunca se ha abordado la formación docente como tiene que abordarse, frente, por ejemplo, temas como la infraestructura. Si hablamos de una infraestructura como tal, nosotros, muchos políticos también hablan de la escuelita rural unidocente. Eso es un error, eso es un error. Y lo que usted me indica, la capacitación del docente, no solamente en temas de leyes, sino en temas de derechos, es primordial. El docente, hoy usted va a una escuela pública, usted va a una escuela privada y encuentra un docente totalmente desprotegido. Hace unos días veíamos un video de una rectora gritándole a un estudiante y definitivamente el estudiante, dicen por ahí, como el pavo fresco, no hizo nada, no le pasó nada, y eso es un error. Por ejemplo, la rectora perdió los cabales, lo abordó de una manera totalmente inadecuada, cuando definitivamente debió seguir un proceso. ¿Y cuál es el proceso? La derivación, el DS, y si definitivamente había una conducta inadecuada que no se podía controlar dentro del ámbito educativo, bueno, trasládelo a fiscalía. Trasládelo a fiscalía. Porque hay conductas también que el COIP, los menores no son imputables al tema del COIP, pero hay un código de la niñez, de adolescencia, todo lo demás, y hay sanciones para estudiantes que abusan, a veces abusan del sistema, que creen que ellos están totalmente protegidos. Sí, están protegidos en sus derechos, pero también deben de saber que tienen obligaciones. Entonces, eso es lo importante. La capacitación al docente, tanto público y privado, es 100% necesario. Hoy en día nadie lo dice, nadie lo habla. Vivimos una desprotección total porque el sistema como tal ni siquiera sabe cómo funcionar. Tiene un carro, tiene un motor, tiene llantas, tiene todo, pero no sabe manejar. Así más o menos hoy en día estamos, y lastimosamente las autoridades deben de tomar reparos. Ya hay ciertos progresos por la parte privada, pero eso no es la solución, porque hoy en día es la parte pública el porcentaje de estudiantes que se tiene, y eso repercute en el futuro, en el ahora, y eso habla de un país a futuro, ¿no? Estoy entendiendo entonces que usted está poniendo el peso en el ser humano más que en el concreto, digamos, ¿no? La actualización docente importantísima para beneficio de los estudiantes, es decir, cómo abordar al estudiante, no solamente la parte de conocimientos, sino la parte de nuevas prácticas para acercamiento a las futuras generaciones, es decir, a las actuales generaciones que son diferentes a las antiguas, es decir, la educación no puede quedarse estática, la educación es dinámica para poder abordar, entender y llegar a estas actuales generaciones. Sí, siempre la infraestructura será una parte fundamental, pero hablar de infraestructura en estos momentos podría caer en un tema político, porque nosotros sabemos que hubieron escuelas del milenio. Hablamos de escuelas del milenio y luego retrocedimos a escuelas nuevamente unidocentes en la parte rural, que no las satanizo. Hay que tener bien claro de que el tema de las escuelas del milenio, a pesar de tener algunas situaciones adversas, no era tan malo. ¿Y por qué le digo que no era tan malo? Porque el estudiante tenía dignidad en el sentido de que tenía un baño decente, tenía un aula decente, tenía su colación escolar a tiempo, tenía el niño, el adolescente, el joven que vivió ese tiempo, pudo tener una visión diferente de un tipo de educación. Porque es más, el mismo edificio, la misma edificación, se prestaba para tener un tratamiento diferenciado. O sea, y usted mismo compare, y todos los que me puedan estar escuchando, comparen de que una escuela rural que maneja con una letrina, que se maneja con un pupitre oxidado, que se maneja de repente con un piso de tierra, no creo que pueda ser mejor que una escuela con cemento y todo lo demás. Y de hecho este gobierno, por eso le digo que no lo politizo, ha inyectado nuevamente a revivir estas escuelas del milenio, y nuevamente existen estas infraestructuras que sí son importantes, pero no dejan de ser más importantes que el tema de la capacitación, María José, porque, vuelvo y repito, si usted tiene un carro como bonito, usted tiene un Mercedes-Benz, pero no sabe manejar, no tiene sentido de ser. El estudiante cambió solamente de lugar y seguirá recibiendo una educación mediocre, porque el profesor no tiene ese énfasis. Ojo con algo, el profesor de hoy en día se siente desmotivado. Y los docentes que me están viendo saben muy bien que la desmotivación parte del que él va todos los días creyendo que está desprotegido.
Y este pensamiento radica y es responsabilidad del Ministerio de Educación y de todos aquellos que hacen el sistema educativo nacional. Definitivamente las unidades del milenio dieron dignidad a los estudiantes. Quizá en los actuales instantes, paralelamente a la construcción de infraestructura, se debe privilegiar la actualización docente, digamos, como un proceso que quedó trunco. Y en medio de recursos, digamos, escasos, privilegiar el tema docente, estoy entendiendo que es importante. Sí, definitivamente esta es la parte medular hoy en día. Nosotros vivimos eso y créanme que es un tema que nos preocupa altamente. Veamos entonces el tema ahora del acceso universal público educativo en todos los niveles. Eso lo mencionan algunos candidatos a la presidencia. ¿Cree que esto es factible hasta la universidad o es una trampa? No, definitivamente ya existe. El acceso universal a la educación existe. Desde la Constitución. ¿Y universal? Es decir, que todos entren a la universidad, que todos sin par, o es una trampa lo que están proponiendo. Pero eso es un problema grave. Imagínese usted, y esto aquí siempre lo hablamos porque quien no conoce su historia está condenado a repetirlo. Nosotros históricamente cuando había un acceso universal a la universidad, tenía usted aulas de 140 estudiantes. Yo alcancé eso en la Universidad Estatal. Teníamos 140 estudiantes en un aula con capacidad de 40. Y usted veía estudiantes con botellas de whisky tomando en la parte del final y nadie hacía nada porque no se alcanzaba el profesor a revisar todo lo demás. Entonces, el sistema universal, claro que existe, pero no hay que confundir el sistema universal con el acceso mediocre a la educación. Porque no puede ser posible que usted vaya a una universidad a aprender un dictado, por ejemplo. Eso tiene que estar, es primordial en el colegio. Entonces, si usted da una prueba de capacidades antes de entrar a la universidad, obviamente tiene que usted estar dentro del rango, o si no, regrese a capacitarse en lo primordial y luego trate nuevamente de ingresar al sistema universal. ¿Por qué? Si no tenemos profesionales mediocres. Y esto aquí yo no lo estoy hablando porque me lo invento. O sea, en los países de primer mundo existe. En los Estados Unidos incluso. Ustedes saben muy bien que la educación básica, todos tienen derecho a la educación básica y se hace un énfasis a que todos estudien. La educación en casa, ahí la permisividad para que en casa se eduquen. Y cuando vayan a la universidad tienen que dar un examen, sea a cuál universidad vayan. Entonces, definitivamente es demagogo, definitivamente es demagogo. Hoy en día, en la actualidad, lo he escuchado en otros gobiernos, que todo el mundo va a acceder a la universidad. En la SPOL siguen dando exámenes, siguen dando nivelación. Y eso está bien. Y no entran todos. Con este examen no entran todos, entonces por tanto no es universal. O sea, universal sí porque todos tienen la chance. Pero no ahí todos. Está la trampa, porque si tú tienes la chance y luego te toman un examen para ingresar a primer año, no entran todos. No entran todos, entra el capaz, entra el que quiere. Y ojo con algo, y eso también hay que tomarlo en cuenta. No es que para entrar a la universidad tienes que ser ya tienes que ser profesional, no. Tienes que tener tu educación básica aquí. Entonces, eso también se confunde porque en vez de los candidatos o los gobiernos atacar al sistema básico y fortalecerlo, hablan de esto que dicen todo el mundo va a entrar a la universidad. Eso definitivamente no va a poder ser. No va a poder ser porque incluso nosotros regresamos al tema de colegios a ver las vocaciones. Porque uno del colegio también descubre su vocación. Imagínense usted que a mí me pasó, le digo, y esto aquí haciendo un paréntesis, yo toda la vida nunca supe que tenía que ser abogado y descubrí que iba a ser abogado cuando yo estaba en el trabajo. Estudié administración de empresas, otra carrera por ahí, pero definitivamente es por la falta de implementación de cosas de vocación. Se llenan los cupos para ser médicos, pero no todos tienen la vocación para ser médicos. Entonces, ese tipo de cosas tienen que tomarse en cuenta. No es que el sistema público prohíbe a que la gente estudie, no. El sistema público también está ayudando a que la gente, los estudiantes, los jóvenes descubran sus vocaciones. Y estos filtros, que son los exámenes, son sumamente primordiales. Y ya les digo, nadie va a poder garantizar que todos entren de golpe a un solo lugar. No es pedagógico, no es lógico y ni siquiera es sustentable, ¿no? Sería bueno también analizar si los candidatos a la presidencia están ofreciendo pagar y aumentar
los recursos a las universidades también, que siempre más bien se los están mermando cada año, y la falta justamente de infraestructura a las universidades, que es lo que permitiría una mayor capacidad de ingreso a los estudiantes para hacer esta educación universal como lo proponen. Yo quería meterme también ahora en otro tema, sobre el tema de la inseguridad. Pedro, ¿usted cree que los candidatos han emitido propuestas sobre cuál debe ser el rol de las escuelas en la respuesta a la reconstrucción del tejido social tan importante el día de hoy en medio de la inseguridad que vivimos? Las escuelas son presas de la inseguridad. Y además propuestas para los jóvenes de aquellas instituciones educativas que son los más vulnerables para ser captados con los grupos GDOs. Pero imagínense, nosotros al principio hablábamos de la educación dual. Los GDOs lo aplican. ¿Por qué? Porque, ¿qué hacen? Reclutan estudiantes, hacen práctica en el tema del microtráfico y a la vez están estudiando. Entonces, es el vivo ejemplo de cómo captan ellos adeptos, gente que pertenece a ellos, porque ellos están haciendo esto en la práctica, ¿no? Y la forma definitivamente de poder evitar esto, es más, de aquí arranca el problema. Aquí arranca el problema. Porque si usted tiene escuelas donde no brinda una educación que atrae al estudiante, que no le hace descubrir su vocación, va a caer en lo más fácil. Y lo que es más fácil, porque el ser humano lo normal que busca es el recurso, cómo sostenerse, cómo tener. Entonces, cuando ve dinero fácil, ¿qué dice? Entonces, me voy a trabajar, debería ser ya una sociedad, los tiguerones, por ejemplo. Entonces, va y hace eso. O sea, lo digo así en forma jocosa porque es real. Afuera de las escuelas existen los microtraficantes y no hay policías. ¿Cómo usted va a creer que va a poder transformar un tejido social si no comienza desde ahí? Porque ahí es la escuela, es el inicio, y todos lo saben, que ya existen jóvenes de 15, 16, 17 años que están delinquiendo, justamente porque no hay ese control, no hay esa enseñanza, no hay esa infraestructura. Y sin volver al tema político, la escuela de Milenio, incluso de la entrada a la escuela había un espacio considerable, y eso ayudaba a que incluso afuera haya un mejor control. Entonces, yo no he escuchado, en este caso hay que ser real, que no he escuchado a un presidenciable que pueda indicar, lo escuché de una candidata asambleísta, que pueda implementar medidas de seguridad integrales. No tenemos una escuela, tenemos cientos de escuelas. Entonces, a la salida, a las entradas, tienen que tener un plan de cómo controlar, de cómo revisar, de cómo contener el tema del microtráfico. Y no solamente pasa en la escuela fiscal, pasa en los colegios privados. Entonces, lo único más fácil que podría usted, María José, implementar u ofrecer es tener perímetros de seguridad en escuelas, porque hay muchas escuelas que quedan juntas, hacer inteligencia fuera de las escuelas, y va a ver el resultado que va a tener. Probablemente disminuya el hecho de que el microtraficante quiera ingresar a las escuelas, porque, ojo con algo, están afuera reclutando e ingresan. Y el expendio comienza afuera y termina adentro. Y en ese momento, créame, y es más, ahí vuelve lo mismo de siempre. Viene el profesor, le ve los paquetitos y se asusta, no reporta, porque tiene miedo. No tiene conocimiento, no sabe cómo hacerlo. Y eso también volvemos al tema neurálgico, que es la capacitación, el educar, el formar al docente ante estos eventos. Entonces, definitivamente, María José, es muy importante que los candidatos, los presidenciables y a futuro, puedan tener la certeza de que la problemática nace de las escuelas y deben ser intervenidas tanto externamente como internamente. Estuvo con nosotros entonces Pedro Mendoza. Agradecemos muchísimo, Pedro, su presencia el día de hoy para darnos luces con respecto a las propuestas en educación de los candidatos a la presidencia. Muchísimas gracias.